En el año 1976 fue cuando yo conocí al Señor, cuando el Señor me dio la bendición de salvarme, de nacer de nuevo, y fue la experiencia más maravillosa que yo he vivido y que cada uno de los que entienden lo que estoy hablando hemos vivido, ¿no es cierto? Fíjese que recién convertido, lo primero que sentí yo en mi corazón fue compartirles de Cristo a mis familiares. Y recuerdo que había una tía que Dios la puso en mi mente, hermana de mi madre. Esta tía era alcohólica y yo empecé a sentir carga por ella. Entonces comenzaba a visitarla para compartirle del Señor. Y un sábado me dijo, yo le compartía y etcétera, ¿no? Así varios días. Acuérdense, yo estaba recién convertido, no tenía ni 2 semanas. Y recuerdo que cuando yo le compartía, ella lloraba. Ay, hijo, yo quiero de Cristo, me decía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo le dije, el domingo voy a venir por usted para llevarla a la iglesia, para que cuando el pastor haga el llamado a recibir a Cristo, usted corra y vaya rápido al frente a recibir a Cristo. Ah, no, sí voy, me dice, este próximo domingo. Ah, no, pues que ya estaba bien contento. El sábado me llama, me dice, oye sobrino, fíjate que pues sí va a ir conmigo el domingo. Sí, pero es que fíjate que me invitaron hoy sábado a una fiesta. Y pues yo soy bien fiestera, tú sabes, ¿no? Y pues me gusta tomar. Le digo, y dice, pues voy a ir, pero estoy segura que va a ser la última vez que me pongo hasta full, ¿verdad? Y ya el domingo pasas por mí y me llevas a la iglesia para entregarme a Cristo. Bueno, está bien. En la noche recibimos una llamada telefónica. Un primo me dice, primo, ¿qué crees? Acaba de morir mi mamá. ¿Cómo que murió? O sea, mi tía. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice, pues se fueron a una fiesta, se emborracharon, de salida iban por el periférico, se volcaron, ella salió despedida del auto y el auto, mientras daba volteretas, cayó encima de ella y la mató instantáneamente. Y yo en ese momento no supe cómo reaccionar, pero empecé a sentir algo extraño, algo. Yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué el diablo me la arrebató? Y de allí inició una inquietud. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Y recuerdo perfectamente, claro, empezó a pasar el tiempo y yo con aquello de la tía, ¿no? Y el Señor me empezó a llevar, entré al seminario bíblico posteriormente, y Dios a mí en lo personal me empezaba a llevar por unos textos que es lo que yo quiero compartirle hoy, de cómo el Señor enseña en su palabra que cuando le compartimos a una persona, nosotros podemos estar con ellos, compartirles, orar con ellos. Yo sentía que había cometido un error de no haber orado con ella y llevarla pues a los pies de Cristo. Ella decía, sí quiero, pero yo me daba cuenta que en la iglesia donde nacimos, bueno, es que son tantos años, casi 50 años, la manera en que obraban en ese tiempo era que se hacían campañas evangelísticas, se llamaba o invitaba a un evangelista y se les decían a todos los congregantes de las iglesias que invitaran, llevaran al Estadio Jalisco, a la Plaza de Toros donde iba a ser la campaña, que llevaran a un vecino, a un amigo, etcétera.
Es decir, que todos invitábamos a alguien para que un evangelista les hablara, luego les lanzara el mensaje de salvación, hiciera el llamado y ellos aceptaran a Cristo. Y así funcionaba en aquellos años. Mucha gente llegó a los pies de Cristo, ciertamente. Sin embargo, esa manera de evangelizar, al paso del tiempo yo empecé a entender esto que les estoy compartiendo. Los cristianos de las iglesias comenzaron a inhibirse o a dejar de evangelizar como la Biblia enseña, sino que todos se lo dejaban al evangelista que iba a venir, o todos se lo dejaban al pastor que el domingo, así como yo le dije a mi tía, le dije, bueno, el domingo te llevo, van a hacer el llamado, entonces tú pasas y en ese lapso, pues no, se murió. Y yo estaba con eso y recuerdo cómo el Señor me empezó a llevar por lo que hoy quiero compartirles. Yo le puse el título Poder para Evangelizar. En la mañana alguien puso un comentario, me decían en la enseñanza de las 8, y decía, no, está mal el título del mensaje, Poder para Evangelizar. Se debería de llamar La sencillez de cómo evangelizar, porque es muy sencillo en la Biblia. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, es que en la sencillez está el poder de evangelizar, como lo vamos a ver. Entonces yo recuerdo cuando empecé a entender eso, dije, no, ahora ya nadie se me va. O sea, al que yo le comparta, lo llevo a los pies de Cristo, le presento a Cristo y que en ese momento donde esté, se entregue su vida a Cristo. Y todo partió del mandato de Jesús a sus discípulos después de que Él resucitó. En Marcos 16:15, Jesús les dice a todos sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjate, al mundo, o sea, cualquier parte del mundo, vayan, prediquen el evangelio. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Aquí hay dos responsabilidades, la nuestra de testificar de Jesús, del evangelio, y la otra responsabilidad es de aquellos que escuchan el evangelio, si lo reciben o lo rechazan, ¿sí? Nuestra parte es proclamarlo, la parte del oyente es aceptarlo o rechazarlo. Eso ya ahí no tenemos nada que ver nosotros. Bien, eso le dijo a todos. En el versículo 20, miren lo que hicieron los discípulos. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. ¿Qué predicaron? El evangelio. Yo quiero poner énfasis en la frase, ¿predicaron en dónde? En todas partes, en todos los lugares. En cualquier lugar donde ellos se encontraban, era la oportunidad para testificar. Y mira la frase que viene a continuación, ayudándoles el Señor, porque Él prometió ayudarnos. Cada vez que tú le compartes a alguien, le testificas a alguien, Él te da gracia para que le compartas el evangelio y Él nos ayuda. Además dice que todo era confirmando la palabra, o sea, el mensaje, con las señales que le seguían. Es decir, que no solo compartían el evangelio y testificaban a las personas, sino que también oraban por ellas y Dios hacía milagros. Ok, sígame con atención. En ese mismo etapa después de que Jesús resucitó, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús dice algo muy importante que va de la mano. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Se entiende? Poder para testificar, para hablar del evangelio, ¿sí? Poder para vivir una vida cristiana como Dios manda. Poder de Dios, es un poder espiritual que solo reciben los que aceptan a Cristo en su corazón. Entonces Jesús les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Pero luego dice algo que es el meollo del mensaje que yo quiero compartirles. ¿Para qué queremos el poder? ¿Para qué queremos el poder?
y me seréis testigos. ¿Para qué necesitamos el poder? Para ser testigos de Jesús, para dar testimonio de Jesús. Y luego dice, ¿dónde debemos de ser testigos? Y Jesús dice, en Jerusalén, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que noten que Jesús empieza por el entorno donde estaban ellos, que era Jerusalén. ¿Lo alcanza a ver? Y luego dice, enseguida van a ir por todo Judea, que era la región donde estaba Jerusalén. Y luego dice, y luego en Samaria, que era la región arriba, se ve en el mapa. Y finalmente hasta lo último de la tierra. Ahora, lo más natural, escuche esto, lo más natural, lo más normal para un cristiano es evangelizar a los que están en su entorno más cercano. Jerusalén. ¿Me serían testigos dónde? En Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén. Pero el entorno más cercano de todos los discípulos de ese tiempo era su casa. ¿Sí o no? Okay, ese era su entorno más cercano. Su familia, su casa, su esposa, sus hijos. Luego de ahí los primos, los tíos. Luego los vecinos, etcétera, etcétera. Hay un episodio en el Evangelio de Marcos. Es una historia que narra la Biblia acerca de un hombre que estaba endemoniado. Estaba totalmente fuera de sí. Es más, de hecho, dice la Biblia que andaba totalmente desnudo y habitaba entre los sepulcros. Se le conoce como el Gadareno, porque la región era Gadara. Y él se conoce como el endemoniado de Gadara. Bueno, así vivía este hombre. Pero un día se encontró con Jesús y Jesús lo liberó. De tal manera que en el momento en que los demonios salieron de su vida, de su cuerpo, se metieron en unos cerdos que se despeñaron en un barranco. Y luego dice que enseguida el hombre ya estaba vestido y totalmente cuerdo. Y quería seguir a Jesús. A donde quiera que vayas, él estaba físicamente allí, presente. Él estaba limitado a un cuerpo humano. No estaba en todas partes como ahora que él está en todas partes. Y el gadareno o el exendemoniado le dice, yo quiero ir a donde tú vas. Y mira lo que dice en Marcos 5:19. Jesús no se lo permitió. ¿Cómo? ¿No le permitió seguirlo? Sí, exactamente eso es lo que dice. Dice, no se le permitió. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero subrayar el punto del tema que quiero desarrollar. Jesús no se lo permitió que lo siguiera, sino que le dijo, vete a tu casa. O sea, tu entorno más cercano, tu casa. Ahora ya me conociste, ya conociste mi poder, ya conociste lo que yo puedo hacer con una persona. Transformarla de tal manera que esté irreconocible. Dice, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Quiénes eran los de él? Sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus primos, qué sé yo. Vete a los tuyos, ahí está tu primer círculo más cercano, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ha hecho el Señor grandes cosas en usted? Bueno, cuéntalo. Así, cuéntaselo. ¿A quién? ¿Cómo? Oiga, pastor, pero yo no sé mucha Biblia. No dice, él estaba recién convertido. Nada más ve y cuéntales lo que Jesús hizo contigo. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, este hombre dice en el versículo 20, y se fue, o sea, obedeció. Fue y se entiende que fue y le habló a los suyos, a sus familiares, a su círculo más cercano, las grandes maravillas que Dios había hecho en su vida. Pero luego allí no se detuvo. Fíjate lo que continúa diciendo. Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que estaban alrededor de Judea, en toda esa región. 10 ciudades, se fue a predicar a las 10 ciudades.
que fue a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron porque era conocido como el endemoniado de Gadara. Entonces, eso provocó sin duda un impacto en las gentes. Pero lo que yo quiero subrayar de esta historia es cómo Jesús lo primero que le dijo fue: ve con los tuyos y cuéntales. Tu familia es el primer entorno en el que tú tienes que testificarles. Después puedes ir con tus vecinos y después con tus amigos allá a la colonia, qué sé yo, más lejana de la ciudad. Y después a lo mejor el Señor te dice: ve a la Ciudad de México a hablarle a otro familiar o qué sé yo. El evangelismo más efectivo es el evangelismo persona a persona. De hecho, si ustedes observan en la Biblia, hay muchísimos casos de evangelismo personal, uno a uno. ¿Sí? Se ve el evangelismo masivo, pero no es el énfasis. ¿Sí? El siglo pasado, siglo XX, tuvo un auge muy fuerte en cuanto a las campañas evangelísticas, que consistían básicamente en, se juntaban, por ejemplo, aquí en la ciudad, todas las iglesias nos juntábamos, invitábamos a un evangelista para que predicara en el Estadio Jalisco. Y nosotros instruíamos a la gente. Bueno, eso se hacía, nosotros no lo hacíamos, participábamos, pero como yo ya veía que esto no funcionaba, y ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces se le decía a la gente que llevara a sus amigos, sus vecinos, para que fueran evangelizados, para que el evangelista les tirara el mensaje, hiciera el llamado y luego ellos aceptaran a Jesús. Pero yo ya había visto la experiencia de mi tía, acuérdense. Ténganlo presente esto, que de allí partió de lo que el Señor me mostró, me enseñó, que ahora compartimos desde que inició Casa de Oración. Y de hecho así es como ha crecido. Ok, entonces, así se desarrolló durante el siglo XX y parte del siglo XXI, con muchos convertidos. Pero hubo un evangelista conocidísimo, el evangelista Will Graham, no sé cuántos lo han oído o lo conocerán. Él fue el evangelista, se dice que más usado del siglo XX. Hacía campañas de miles y miles en esplanadas al aire libre o en estadios, se llenaban. Bueno, él afirmaba que llevaban registro de más o menos pues varios millones de convertidos al evangelio, y pasaron los años. Se hizo ancianito, de hecho ya murió el hermano Graham. Y él antes de morir escribió un libro que se llama Tal como soy. Y ahí en ese libro él narra de muchas cosas, y en una parte del mismo libro alguien le pregunta: pastor, si usted fuera a nacer otra vez e iniciara su ministerio, ¿qué cosas no haría usted? Y él dijo lo siguiente, dice: no, una de las cosas que no haría es pasar tanto tiempo con los políticos, porque él fue consejero como de 6 o 7 presidentes en los Estados Unidos, pero él dice que perdió mucho el tiempo, mucha faranduleada. Dice: ya no lo volvería a hacer, perdí mucho tiempo. Y la segunda es que estoy preocupado de toda esa gente que aparentemente se convirtió en las campañas evangelísticas donde se gastaron millones y millones y millones de dólares. ¿Por qué dijo esto? Porque según él mismo explica que mandó hacer un estudio que también costó mucho dinero, de una encuesta a nivel mundial de todos los países donde él evangelizó, para que cada congregación que participó hiciera un conteo de aquellos que se habían convertido en sus campañas. Y el resultado le rompió el corazón. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero no llegaba ni al 10% que permanecían en la iglesia. Entonces, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Entonces, eso provocó obviamente lo que yo les decía, que la gente
pues va a venir un evangelista, pues hay que llevar. Pero no, Jesús enseñó que cada uno de nosotros es un evangelista, por decirlo así, un testigo del evangelio. Otro ejemplo está allí en Juan 4, cuando Jesús encontró a aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos y en su presente vivía con un amante, y ella fue a sacar agua del pozo y tiene un diálogo con Jesús. Jesús le descubre su corazón, su condición, y ella se sorprende. Ella le dice: sé que ha de venir el Cristo y cuando Él venga nos dirá muchas cosas. Y Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. Y algo pasó, fue algo espiritual tan poderoso que la mujer, se entiende, se convirtió a Cristo. Y lo primero que hizo, vamos a ver, ¿qué fue lo primero que hizo? Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, o sea, la ciudad donde ella vivía, su entorno. ¿Por qué dice y dijo a los hombres? Porque al tener 6 hombres, es que eran una mujer muy promiscua, ¿entiende? Entonces todos los hombres la conocían. Con 5 se había casado y tenía un amante, pero quién sabe con cuántos habían dado. Y fue y les testificó a los hombres que ya no era la misma. Simplemente fue y les testificó que Jesús la había limpiado y la había perdonado y la había transformado. Así es que ya no busquen nada conmigo, busquen a Jesús. Y fíjate lo que les dice en el versículo 29. Vengan, les dice, vengan. O sea, ella de una manera tan sencilla simplemente va y les testifica lo que Jesús había hecho en su corazón y los invita a que vieran a Jesús. Así de una manera sencilla. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjate qué interesante. ¿A quién los guió esta mujer samaritana? Los guió a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con toda la gente que le hablemos de Jesús, llevarlos a Cristo. Nunca diga cosas como: te voy a invitar a mi congregación para que oigas predicar al pastor, porque el pastor predica muy bonito. Y no hable de eso. No hable de eso. No predique a los hombres, predique a Jesús. A la gente hay que acercarla a los pies de Jesús, que ellos empiecen teniendo su enfoque. Jesús habló en Juan, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 3, dice que Él será levantado, o sea, en la cruz, y a todos iba a traer a muchos hacia sí. Y nosotros tenemos que levantar a Jesús en nuestro mensaje. Entonces, eso es lo que hace esta mujer. Ahora, fíjate lo que sucede, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Pero mira la frase que sigue a continuación: por la palabra de la mujer. Pablo en la epístola a los Romanos dice: ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien que vaya y les testifique del evangelio. Muchos creyeron por la palabra de la mujer. Fíjate, que daba testimonio. No dice que daba una gran clase teológica. No, pues ¿qué sabía de teología? Simplemente les testificó las maravillas y lo que Dios había hecho en su corazón. Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Estaba sorprendida que él haya descubierto todo lo que había hecho con tantos hombres. Ahora fíjate en el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, o sea, fueron a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y mira el 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Pero ¿cómo inició todas estas conversiones? Por el testimonio personal de una mujer. Se derivó en un montón de samaritanos convertidos. Esa es la campaña evangelística más económica que hay. No se gasta un centavo. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, que les impactó también porque la conocían.
Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, quiero que noten que el gadareno, como la samaritana, como Cornelio y muchos ejemplos en la Biblia, cuando ellos fueron tocados por Jesús, lo primero que hicieron fue testificar a los de su entorno más inmediato. Que eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que cada cristiano debe hacer. Cada cristiano en cada congregación cristiana es un evangelista en potencia. Mira, si un pastor tiene 10 ovejas, 10 personas en su congregación, son 10 personas que van a testificar a la gente de su entorno y más de uno va a creer. Pero como se les enseña que hay que traer un evangelista y ustedes hay que traer a la iglesia o llevarlos al estadio para que luego el evangelista los meta al cielo y él se lleve el galardón, la recompensa, y nosotros nomás le rejuntamos la gente, eso ha inhibido. Hemos desviado la mira del evangelismo más sencillo que existe, que es el más poderoso, el testificar las maravillas que Dios ha hecho contigo. Por ejemplo, ya vimos que la familia es tu entorno, tus vecinos es tu entorno, tus compañeros de trabajo son tu entorno y se va extendiendo. Tus compañeros de escuela son tu entorno, tus actividades deportivas es tu entorno. O sea, donde quiera que estés, donde tú te muevas, hay personas. No necesitas ir al África de misionero. Algunos irán de entre todos, pero no todos, son muy pocos que son enviados así. Pero todos en su entorno son testigos de Jesús. Somos testigos de Jesús. Entonces, si yo soy un doctor, trabajo en un hospital, ¿cuál es mi entorno? ¿Qué tipo de personas hay en mi entorno? Doctores, enfermeras, personal ejecutivo, camilleros, un montón de enfermos. Y si paso allí 8 o 10 horas, pues mi entorno es ese. O parte de mi entorno, donde yo paso horas, tiempo. Ahí voy a testificar. Les comenté de un amigo mío, un médico, un doctor que ya está con el Señor, que cuando él lo iban a consultar, él oraba primero y aprovechaba para testificarles. Mira, yo soy cristiano, yo te puedo operar, pero soy cristiano y creo en milagros. Voy a orar por ti, vienes en una semana. Si Dios te sana, pues ya te sanó y te sale gratis. Y él me testificaba a mí, que oraba y muchos sanaban. No, yo le quiero pagar, ya no tengo nada. Y todo con estudios, Mira, yo te dije, esto era otorrino él. Aquí está la prueba, ya no tienes nada, aquí está, mira. Oye, ¿y cuánto le debo, doctor? Nada. No, pues yo no te debo nada. A mí no me pagues. El que te sanó fue el Señor. Por esto y los evangelizaba. ¿Ven? Qué sencillo, ¿no? Si yo soy un mecánico igual, si soy un taxista igual, si tú eres un ama de casa, atiendes a tus hijos, pero tienes tus vecinos, pero vas al mercado, ¿no? Y llegas allí con la señora que vende la verdura y hola, buenos días, doña Cholita. Doña Cholita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, pues, y le empieza a llorar doña Cholita. ¿Qué tiene? No, es que tengo un hijo enfermo, tengo un hijo en las drogas, mi esposo me abandonó. No falta qué. Ahí está para que usted le testifique. ¿Me deja orar por usted? Ay, pero vámonos ahí atrás y ora por ella y luego le testificas. Cuando tú regresas al otro lunes a comprar el mandado, ya te está esperando. Sé de lo que estoy hablando. Y tú le sigues compartiendo hasta que lo ganas para Cristo. Una vez convertido, tú la sigues viendo y te empieza a hacer preguntas. Oiga, fíjese que fui y le testifiqué a mis familiares y me rechazaron. No te preocupes, vamos a orar para que Dios ablande sus corazones y tú le empiezas a ministrar, ¿sí? Le empiezas a ayudar a caminar sus primeros pasos. Así es como hacían los primeros cristianos en la Biblia. La vida de los primeros cristianos era muy sencilla en su manera de evangelizar. Ellos no eran tan sofisticados como ahora somos nosotros de sofisticados.
Contratamos publicidad, contratamos un montón de cantantes cristianos, al predicador que hable más y mejor para que impacte a la gente. Hacemos una de planes. Y me acuerdo aquí en la ciudad se han hecho campañas, no sé cuántos de ustedes recuerden, que Guadalajara para Cristo. Y pues la cosa sigue pues más o menos igual y casi nada cambió. Y fracaso tras fracaso tras fracaso. Y las iglesias igual. Una vez un pastor me dijo: oye, pásame la clave, el secreto de por qué ustedes crecen. Yo le dije: no, es que no tengo ninguna clave, ningún secreto. Yo sabía lo que él me estaba diciendo, pensaba que usábamos un método X. Le digo: no, es que no tenemos ningún método, nada fuera de la Biblia. No, dámelo, no seas egoísta. Yo veo cómo ustedes crecen y luego abren iglesias y crecen y luego se llenan de gente de ahí con ustedes, se van a las mismas casas de oración y luego llegan otros y se van y siguen creciendo. Pásame el secreto, no seas malo, me dijo. Y yo le dije: no tengo ningún secreto. Es que es tan sencillo y simple como decirle a la gente: tú puedes ser un testigo de Jesús. Otro ejemplo. Fíjense la sencillez de cómo vivían, y en su vida que vivían de manera sencilla y cotidiana, miran todo lo que sucedía. Vamos, Hechos capítulo 3. De hecho, quiero dejarle una tarea. ¿La hace? Lea todo el libro de los Hechos, que fue lo que a mí Dios me dijo en particular. Lee con mucho detenimiento, estúdialo una vez, dos, tres, muchas veces el libro de los Hechos. Allí vas a encontrar muchas cosas. Cuando yo iniciaba Casa de Oración, porque este mensaje es de los primeros que yo di también en Casa de Oración, hace 42 años. Hechos capítulo 3, vean la sencillez. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Oye, Pedro, vamos a la oración. Le dice Juan: claro, vamos. Ahí van. O sea, sin planear. Oye, vamos allí al templo, ahí está un cojo. Oramos por él y que el Señor lo sane y armamos una campaña evangelística. No es ni siquiera por acá. Ellos simplemente vivían la vida de manera cotidiana y se fueron a la oración. Y ahí van caminando y llegan al templo. Dice el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Qué condición tan triste, ¿no? Así está mucha gente. O la gente que no tiene a Cristo. Son como cojos. Mal, no funcionan bien en nada. Son un desastre. Y ahí estaba el cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Denme una limosnita, por el amor de Dios. Tengo hambre, ayúdenme, denme una limosna. Dice el versículo 4: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Le dice Pedro al cojo: míranos. Ahora, traten de imaginarse esa escena. Yo soy Pedro y aquí está Juan. Hey, míranos a los ojos, míranos. Y el cojo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No veo. Y estaba ahí esperando. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No tenemos. Oye, Juan, ¿cuánto traes? No traigo nada. ¿Y tú, Pedro? Pues no traigo nada. Y fíjense lo que le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué tenían? No, o sea, dice: no tengo dinero para darte, pero tengo algo mejor que el dinero. ¿A quién tenían ellos? ¿Qué es lo que tenían? A Jesús. Tenían el evangelio. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo vendo. ¿Así le dijo? ¿Y por qué ahora te venden todo?
¿Por qué ahora te venden la entrada para ir a oír a un predicador? ¿Por qué te venden la entrada para ir a ver, cantar o oír que cantan alabanzas unos artistas cristianos? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha pasado? Y muchos se justifican, dicen, no, bueno, hay que entender, hay que rentar el estadio para meter a la gente allí. Y pues no cobran barato, cobran, hay que rentar el sonido, hay que rentar y comprar un montón de cosas, entonces necesita mucho dinero y hay que cobrar. Por más que quieran justificar el cobro de cualquier evento cristiano, sea como sea, llámese como se llame, es un despropósito, es un error, es una ofensa al evangelio. Lo que tengo, te doy. Jesús les había dicho, den de gracia lo que recibieron de gracia. Hoy hay gente que dice, oro por ti, pero dame una ofrenda de $100. ¿Quieres un milagro hoy? Sí, ¿de qué tamaño quieres un milagro? Es que tengo cáncer, necesito un gran milagro. De ese tamaño va a ser tu ofrenda. Y te venden todo. Y abusan de la necesidad de la gente. Y eso es una ofensa a Dios. Dios está sumamente ofendido. Si yo me siento ofendido, ahora imagínate el autor de la salvación y del evangelio. Por más que a mí me han dicho, no, tú eres muy exagerado, hay que entender que se paga esto, se paga lo. ¿Y qué necesidad de hacer en un estadio, a ver, que renta $1,000,000 la noche? ¿Qué necesidad? ¿Necesitamos dinero para evangelizar? Claro que no. Hay un paréntesis aquí, un paréntesis. Cuando Dios llama a alguien para que vaya de misionero, eso cuesta. Pero ahí es donde entran los donativos, la generosidad del cristiano. Hay que acomodar todo bien, ¿eh? ¿Sí o no? Ok, entonces creo que están captando el mensaje. No se necesita dinero para evangelizar. Es más, yo me atrevo a decir algo que sé que algunos a lo mejor hasta me van a escribir y me van a decir cosas. No se necesitan las campañas planeadas que cuestan dinero, campañas evangelísticas. No se necesitan. Que me digan dónde en la Biblia. No, pero allí hay casos donde había multitud, sí, pero ¿cuándo les cobraron? ¿Cuándo se juntaron para rentar no sé qué? No existe eso. Hoy existe, ¿por qué? Porque nos hemos desviado. Eso ha provocado que también digamos, la oveja de a pie, es una expresión nada más, ¿no? O sea, la oveja, el cristiano sencillo, se queda ahí sentado. Pues yo ni dinero, no sé hablar. No, pues yo estoy ahí nada más. Nada más voy los domingos y ya lo inhibieron. Solamente el que tenga mucha verborrea o tenga mucha habilidad para hablar, ese sí puede testificar. Pues claro que no, por supuesto que no. Vamos a seguir leyendo. Pero lo que tengo te doy, le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Ahora imagínense la escena. Imagínense que aquí hay un hombre que todos los domingos viene, tú lo conoces, está cojo, y de repente entra allí con Toño Ortiz, brinque y brinque. Y tú lo ves y te quedas así, Cristo me sanó, y brincando y alabando a Dios. ¿Cuál sería tu reacción natural? A ver, ¿cuál sería tu reacción natural? ¿Qué harían? Pues háganlo. No. Ustedes son muy emocionales. Son demasiado emocionales. Las emociones los arrastran. Las emociones los pueden desviar. ¿Cómo en la Biblia no se ve eso? Se ve que se alegraban. ¿Cómo entró el cojo? Brincando, saltando,
y alabando a Dios, y nadie le dijo: no seas irreverente, cojo, compórtate. Bueno, alabamos a Dios con alegría, como lo hicimos hace un rato, ¿no es cierto? Es tan maravilloso. Ay, ¿y por qué le cantan así? Pues porque ha hecho grandes cosas en mi vida, y por eso le cantamos así. Estamos contentos y estamos alegres. Pues así le pasó a este. Nadie lo reprendió, ni Pedro ni Juan. Al contrario, ellos mismos yo creo que brincaban y a lo mejor Pedro sí. Dice el versículo 9: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Fíjense todo cómo empezó, acuérdense, ellos no planearon, simplemente fueron a orar. Se presenta una situación en su entorno, oran, Dios hace un milagro, se alegran. Dice que el pueblo, versículo 10, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y tenidos asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, ya los agarró. Los abrazó y los agarró y los tenía asidos. Ocurrió, estoy en el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, fíjense, imagínense la escena, concurrió con ellos al pórtico que se llama de Salomón, dentro del mismo templo, ¿ok? O sea, la multitud se empezó a mover y el cojo ahí los llevaba. Y Pedro y Juan discernieron algo. Leamos con lo que sigue. Dice el versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y señala al cojo. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? No pongan los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No se fijen en nosotros. ¿Qué es lo que hace la gente generalmente? Bueno, a mí hasta la mano me han besado. No, es en serio. Pastor, ay, bájele, oiga, tranquila, hermana. No, es que usted. No, mire. Y hay que ubicar a la gente. Nosotros nada más testificamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, cuando usted vea que Dios lo empieza a usar, nada más por testificar en su entorno, usted se va a sorprender de cómo va a acercar a muchos a Cristo. Pero no empieza a creerse el último queso del establo. Que es que yo, no. Hagan lo que los discípulos, los maestros en ese momento hicieron. No, bájenle. No, pongan sus ojos en Jesús, no en nosotros qué somos. Si Él nos sacó de allí mismo. Yo no era cojo literal, pero era cojo de pensamiento. Era un lisiado espiritual, no funcionaba. Dice el versículo 13, ahora fíjate, Pedro y Juan comienzan a testificar. El Dios de Abraham, porque estaba la multitud, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Allí ya les está predicando fuerte. ¿Se fijan? Ok. Ustedes negaron al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, señala el cojo, que vosotros veis y conocéis, ahí están las pruebas irrefutables, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Tú quisieras ver algo así? Díganlo. Sencillo, hermanos. Testifícales a los de tu entorno y ora por ellos, así de sencillo. Pero sigamos con el tremendo sermón de Pedro. Versículo 17, mas ahora, hermanos,
les dice hermanos porque eran judíos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, o sea, todo lo que dijo de Jesús, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero que ustedes noten cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó? De una manera tan sencilla, tan simple, pues sí, tan sencilla. Simplemente vivían la vida. Oye, Pedro, es la hora de la oración, vamos, ¿no? Pues vamos. Entran. No tengo dinero, pero tenemos a Jesús y te lo vamos a regalar y vamos a orar. Vete, Juan, y órale, y lo agarran y se levanta y se arma todo un avivamiento, se arma todo eso que vemos, y Pedro termina testificando a toda una multitud. ¿Y qué pasó con toda esa multitud? Vamos al capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vino la contraparte, ¿no? Los que no quieren que se difunda el evangelio. Resentidos, dice, que estaban de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos, o sea, los agarraron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. A ellos los metieron a la cárcel. A mí nunca me han metido a la cárcel por predicar. ¿Alguno de ustedes sí? A ver, puede ser, no hay ni uno. Eran otros tiempos. Yo estoy convencido, así, no que sea negativo, pero estoy convencido que si eso se diera en estos tiempos, muchos negarían a Jesús, se irían para atrás, porque han oído quizás mucho de un evangelio de que Dios te quiere hacer rico y que todo te salga bien y que Dios quiere que seas muy feliz aquí en esta tierra. No, hermanos, no, ese no es el evangelio. Dios nos da felicidad cuando estamos en su presencia, pero junto con eso hay pruebas, ¿sí o no? Hay trato del carácter, hay formación de Jesús en nuestros corazones, y eso duele. Hay pruebas, hay aflicciones, ¿sí o no? El mundo tendrá aflicciones, pero confíen. Entonces, se da este contexto. Les echan mano, los meten a la cárcel, pero vean el resultado. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Creyeron. No todos creyeron, pero muchos creyeron. Y el número de los varones que creyeron eran como 5,000. Ahora escuche, ¿cómo empezó? ¿Lo organizaron? ¿Pagaron un estadio? ¿Trajeron un evangelista especial que les cobra oiga, queremos que venga a una campaña aquí a Guadalajara, es una ciudad de 8 millones? Pues sí, yo voy a predicar el evangelio, pero deposítenme $50,000 de entrada y después de la campaña me dan otros 50,000. O sea, yo les cobro $100,000 por irles a predicar. Quédate allá, no los necesitamos. Que se queden allá donde están. No los necesitamos, y menos a esos abusivos. Es una ofensa al Señor. 5,000 y no les costó un peso. ¿Qué les pareció eso? La campaña más barata que hay es que cada uno de ustedes testifique, y es la más efectiva. Rechacen todo aquello donde te cobran la entrada. Rechácenlo, no asistan, no vayan, porque se hacen partícipes. Pero testifíquenle a todo el mundo. Es gratis, hermanos, no te va a costar nada. Es como los que traen un Audi, va delante de ti y de repente se frena y se da la vuelta y no prende la direccional. Le costó $1,000,000 el auto, va incluido prenderle la direccional. No se te desgasta. Igual, hermanos, no les va a pasar nada, no les va a costar nada. Simplemente vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Y todo se derivó 5,000.
varones. En aquel tiempo no contaban a las mujeres, eran medios especiales. 5,000 hombres, nada más. Todo porque Juan y Pedro en su entorno testificaron y se derivó en conversión de miles de personas. ¿Qué les pareció eso? Versículo 43 del mismo capítulo 4. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, porque ellos fueron testigos de primera mano. No eran unos grandes teólogos, no eran unos grandes predicadores, hermano, de seminario y con títulos académicos, teológicos. No, eran pescadores, olían a pescado. Y la gente se sorprendía y decían: ¿de dónde tienen estos si son del vulgo? ¿De dónde les sale tanta palabra? Es gente corriente. Pero tenían un poder. ¿Y en qué radicaba el poder? En simplemente obedecer la instrucción de Jesús. Vayan y testifiquen, cuéntenle las cosas que yo hago con ustedes, porque ellos también me necesitan así como tú me necesitaste. Y a ti hubo alguien que te habló, así háblales tú a otros también. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia está sobre cada uno de ustedes, hermanos, y de los que nos están viendo, cuando tú le testificas a otros. Capítulo 5 de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Cuántas? Muchas. O sea, para nosotros, los que creemos en milagros, es cotidiano. Ya no debemos ni siquiera de sorprendernos. Ay, el Señor sanó. Ay, me desmayo. No, ya. El Señor la sanó de... ¿Cuántos testimonios podemos dar aquí? Seguido damos testimonios de eso, ¿sí o no? Y pues todos nos alegramos y todos empiezan a aplaudir. Grandes señales sigue habiendo. Tenemos un Dios vivo. La gente de los primeros siglos tenía necesidades exactamente iguales que la gente de hoy. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Quién dijo que no? Pues algunos dicen que no, muy extraño eso. No creen en esto. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo fue que empezó todo? Cuando los discípulos empezaron a predicar a los de su entorno. Y estamos llegando a una multiplicación extraordinaria en Jerusalén. Ahora, esto les trajo enemigos. Dice en Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los amenazaron: no hablen en el nombre de Jesús, porque ahora sí los colgamos. Y los soltaron. Ahora, ¿qué hicieron? Se inhibieron todos. Ya hay que, porque nos matan. No, veámoslo cómo reaccionaron. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo me imagino esta escena, Pedro y Juan, todos porque los latigaron, les dieron con látigos, todas sus espaldas rasgadas, y todos así. Oye, Juan, vente, vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a predicar, vete. Ay. Dice que salieron contentos de haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. Se gozaban porque era por causa de Cristo, porque ellos estaban cumpliendo, simplemente testificaban. No dijeron: tengo que ir a Harvard para ganarme un título de doctor en teología. Que no estoy diciendo que es malo. Hay quienes Dios los llama a eso, porque también se necesitan los eruditos, ¿sí o no? Pero este no es un requisito para que todos no testifiquemos. Ese es mi punto. Ahora, fíjate en el versículo 42 lo que dice, cómo vivían los primeros discípulos. Y todos los días, ¿cuántos días? ¿O nada más el domingo?
Todos los días. Porque, ¿a qué se refiere? ¿A que todos los días venían a la reunión como esta? No, hermanos. Ellos vivían su vida cotidiana. Eran carpinteros, agricultores, tenían todo tipo de oficios. Y ellos vivían su vida cotidiana. Y en su vida cotidiana había un entorno, personas alrededor a quienes les testificaban de Jesús. Así de sencillo. Y todos los días en el templo, o sea, se juntaban como aquí, y por las casas, el entorno más cercano y los vecinos, no cesaban, no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se están dando cuenta? Ok, a continuación, les voy a citar, vamos a leer uno de los episodios, o un episodio muy impactante para mí en cuanto al tema, porque amarra, pero sí muy bien. Se trata de un evangelista, de los primeros cristianos, que ya tenía cierta, digamos, preparación, entendimiento. Se llamaba Felipe. Pero lo que yo quiero señalar es la sencillez con la que ellos se desenvolvían y testificaban. Ese es mi punto, ese es mi énfasis. Vamos allá. Hechos capítulo 8. ¿Notan que todo es en Hechos? Ok, seguimos. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Parece que no dice nada. Entonces un ángel le habló a Felipe: Felipe, levántate y vete allá al camino que desciende de Jerusalén. Es un lugar desierto, Felipe. Y Felipe oyó. Entonces él, fíjate lo que hizo, simplemente se levantó y fue. Eso se llama obediencia. Pero aquí es donde los enemigos no, mejor no digo eso. Más bien los que no sé qué les pasa, que dicen que Dios ya no habla hoy. Hay predicadores que están diciendo ahorita: Dios ya no habla, ya habló con la Biblia. Créanla. Sí, ya Dios nos habló y quedó escrito allí. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo, Dios, sí. Pero a ver, ¿dónde dice, por ejemplo, cuando el Señor me dijo a mí: quiero que inicies una iglesia? Entonces, ¿dónde? Y yo buscar, en la colonia del Fresno. No, pues ¿cuándo la voy a encontrar? ¿Me explico? O en la colonia Morelos. No, pues yo tuve que orar: Señor, pues me voy a mi tierra, San Luis Potosí, me voy a este barrio. Y yo estaba orando. Dice: no, vas a la colonia Morelos. ¿Así? Pero eso no está en la Biblia. Entonces, ¿Dios me habló o no? Claro que sí. Y un ángel le habló y le dijo: vete a este camino. Sin chistar, de una manera tan sencilla, él se fue. Y sucedió, llega al camino y pues él siguió caminando, ¿no? Así como, imagínenselo. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace era reina de los etíopes. Una reina, si ustedes en la historia secular es mencionada también, una reina muy ilustre. Bueno, ella tenía uno de sus servidores. Estaba sobre sus tesoros, era el administrador de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar. Él era un seguidor del judaísmo, un simpatizante del judaísmo, y había que ir a adorar una vez al año a la ciudad santa. Y allá fue el eunuco, desde Etiopía, desde África, viajó por días, noches, para llegar a Jerusalén. Dios eso lo vio. Era un hombre que buscaba a Dios. Y fíjate de qué depende la salvación muchas veces de mucha gente: de que tú le obedezcas y testifiques en tu entorno, que no discutas tanto con Dios, que le obedezcas. Y Él te dice: háblale, ora por esa señora. Fíjate, hay una familia aquí que
un día me dijo, me contó, pastor, fíjate, el otro día íbamos por el centro, íbamos rumbo a casa y pasamos por el centro siempre. Entonces nuestra hija, en ese tiempo la hija tenía como 7 años. Papi, detente, ¿qué pasó, hija? Párate. Ay, dice, yo me asusté y me hice a la orilla, no había mucho tráfico, era un domingo, y me paré, ¿qué, hija, qué? Y sí, que abre la puerta y que se baja, ¿dónde vas? Y que me bajo detrás de ella y estaba un señor, un vagabundo, estaba tirado, dormitando en la banqueta. Dice, entonces cuando yo llego, ella estaba así, oiga, señor. Y abrió los ojos justo cuando yo llegué. Ay, hola niña, ay, qué bonita estás, le dice el vagabundo. Dice, ¿me deja orar por usted? Y el hombre empezó a llorar a ríos, hermano. Orar por mí, pero ¿cómo orar por mí? Déjeme orar por usted, el Señor puede hacer algo con usted. Dice, papá, ayúdame. Y le impusimos las manos y empezamos a orar por el Señor, apiádate de su alma. Cuando el hombre dejó de llorar, les dijo, es que yo fui cristiano, me alejé de Dios. ¿Cómo es posible que Dios aún en esta condición se fije en mí? Oren por mí otra vez. Híjole, es impactante. Dice, y pastor, mi hija lo abrazó. Olía el hombre y lo abrazó. Y luego yo lo abracé, se bajó mi esposa, lo abrazamos el hombre. Muchas gracias, voy a seguir a Cristo otra vez. De aquí me levantaré y seré como fui en el pasado. Y por mi orgullo estoy así. Y empezó a decir un montón de cosas. Fíjate, nada más una niña. Pues eso ya no lo hacemos nosotros, porque, ay no, se va a enojar, a mí me cae gordo. No, que le voy a hablar a mi suegra, ese señor, no, hombre, que se vaya al infierno. No, mal. Así no es, hermanos. Pero miren, viene lo más impactante. O sea, fue a Jerusalén a adorar, versículo 28. Volvía sentado en su carro. Ahí va el eunuco, ya va la carreta jalando, ¿no? Leyendo al profeta Isaías. Fíjate el versículo 29. Wow, a mí me impacta esto. El versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿habla o no habla el Espíritu? ¿Qué le dijo a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. Híjole, no puede ser. Imagínense la escena acá en su mente. Ahí va él caminando y ve el carro así. Y el Espíritu le habla. Es una impresión que sentimos. Cuando decimos Dios me habla, es algo que tú sientes aquí, como una voz. Decimos, oye, como una voz, es un sentir, es algo espiritual. Que para que nos demos a entender, decimos, Dios me habló, tengo este sentir. Entonces, él se acerca y el hombre lo ve así, ¿no? Y luego le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Pero imagínense la escena, la carreta va, oye, vas leyendo Isaías, oye, ¿entiendes lo que lees? El hombre le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ven, todo el mundo necesita un maestro, alguien que le enseñe el camino. ¿Y quién va a ser para los que no conocen a Cristo? Pues tú, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, de modo que el diablo, no, pues ese se los quiere llevar. ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. No, súbete a la carreta. Ahora, era un hombre distinguido, y rico. La carreta debe haber estado bien lujosa. En la mente de Felipe nunca pasó, a este le voy a bajar una lana. Le voy a decir que oro por él y que me dé unas cuantas monedas de oro, cosa que hacen muchos el día de hoy, desgraciadamente. No, y Felipe se sube. Dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Era Isaías 53, lo que iba leyendo, pero en ese tiempo eran pergaminos, ¿sí?
Versículo 33, sigue él diciendo lo que iba leyendo el etíope. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, que es tan sencillo. Básicamente es: Cristo murió por ti para librarte de la condenación. Él quiere perdonarte, limpiarte tus pecados, pero necesitas arrepentirte. Así de sencillo. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y crees de todo tu corazón. Y aquí está el eunuco confesando. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Después, si ustedes leen lo que dice en los versículos que siguen de Hechos 8, dice que de pronto el Espíritu arrebató a Felipe y apareció en otra región. Ese es un hecho extraordinario, pero eso no quiero tocarlo ahora. Ahora, escuchen. Este eunuco, cuando regresó a Etiopía, evangelizó, predicó el evangelio, les testificó a los suyos. Pastor, ¿cómo usted asegura eso? Ojo, hay información que usted puede consultar en internet de que después de tantos siglos, más de 20 siglos, en Etiopía en la actualidad hay una comunidad de cristianos enorme, cientos, miles, quizás millones de etíopes cristianos que aseguran, por sus genealogías y todo, que aseguran que ellos son descendientes de los primeros cristianos que hubo en Etiopía, que se convirtieron porque este eunuco regresó a Etiopía a los suyos y les testificó. Busquen en la Biblia Iglesia Cristiana Etíope, así se llama, así. Es una comunidad de miles o millones de cristianos que dicen: nosotros somos producto del testimonio de un eunuco, un funcionario de una de nuestras reinas de hace 20 y tantos siglos, o más de 20 siglos, llamada Candace. Este fue evangelizado por Felipe, es este. Él trajo el evangelio a África, a Etiopía, y nosotros somos producto de eso. Ahora, eso es extraordinario, ¿sí o no? Pero lo más extraordinario quizás no es eso, sino cómo empezó. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. El ángel le dijo: vete a este camino, y él fue. Es que tú no sabes, cuando Dios te diga: háblale a ora por tú no sabes, no te imaginas hasta dónde puede trascender. Mira, una vez andando ahí por el mercado de San Juan de Dios, recién convertidos, la que hoy es mi esposa, ya por 45 años, en ese tiempo éramos novios, teníamos un par de semanas de convertidos, y vi que me dice: oye, siento que sentí algo así como, no sé, pues, recién convertidos. Eso es esa es mi lucha que hemos perdido, esa sencillez, ¿me entienden? De seguir la voz de Dios, de escuchar y de obedecer. Y dice: ¿sabes? Siento que el Señor me está diciendo que nos metamos al mercado, porque no sé, Dios, no sé. Y que se mete al mercado. Y de pronto se detiene enfrente de un puesto.
Y ahí estaba un muchacho, que por cierto, como antecedente, era miembro del Arco Iris, ¿me entienden? ¿Me entienden? O sea, en ese tiempo todavía no lo habían secuestrado, los colores. Digo, para evitar decir cosas, porque ya ven cómo es la gente, no, yo no quiero ofender a nadie. Bueno, él era miembro de esa comunidad, pero pues, yo no lo sabía, pero mi esposa fue la que Dios le dijo, acércate y háblale. A ella le dijo, y fue y le habló, oye, yo quiero decirte algo. Le empezó a compartir, le empezó a hablar, y aquel muchacho, era como de nuestra edad, empezó a llorar. Para no hacer largo el cuento, ella volvió después sola, sin mí, y le volvió a hablar. Se arrepintió, oró por él ahí y lo invitó a la congregación donde éramos miembros. Él terminó siendo un estudiante del Instituto Bíblico, se graduó. Él regresaba ahí a su entorno, tenía un puesto en el mercado de San Juan de Dios y les predicaba a todos los de su comunidad. ¿Sí? Ganó mucha gente para Cristo, se graduó como un licenciado en teología. Le testificó a muchos, se murió de SIDA, sí, pues él ya estaba infectado. Dios no lo sanó, pero ganó a muchos. Dios no lo sanó, pero lo salvó. Nada más porque el Espíritu le dijo a mi esposa, métete al mercado, yo te voy a decir a quién le hablo. Y ella simplemente obedeció y se metió al mercado, que es un lugar peligroso, sigue siendo peligroso, ¿sí o no? O sea, en aquel tiempo era peligroso, hoy es más. Simplemente obedeció. Y eso se tradujo en un testimonio impresionante, porque todo el mercado de San Juan de Dios lo conocía. Y muchos se convirtieron. Esto es impresionante, hermanos. Pero desgraciadamente hemos perdido todo eso. Nos hemos hecho muy sofisticados. Que va desde ay, no me da vergüenza, ay, no me da vergüenza. Si supieras a dónde se van a caer. Una vez que yo compartí algo como este mensaje, al final estaba un muchacho y yo apenas terminé, pastor, venga. Y estaba llorando. ¿Qué lloras? ¿Quieres que ore por ti? No, es que me siento muy mal. Es que yo en la escuela había un compañero que el Señor me decía, háblale. Y yo, ay, Señor, ay, me da pena. Ay, Señor, ay, me da pena. Y lo acaban de matar, pastor. Yo estaba ahí, y lo acaban de matar, lo balacearon y se fue al infierno porque yo no le. Y yo, ¿qué le decía yo? No le dije, bueno, pues para la otra obedécele. ¿Por qué nos hemos hecho tan sofisticados, hermanos? No, hasta que tengo un título teológico. No, simplemente cuéntales cuán grandes cosas. A veces puedes estar en el camión y hablarle a alguien allí. Una vez yo iba en un camión de esos colectivos y el Señor me dice, levántate y predícales. Pues yo me levanté y les empecé a hablar. Oigan, escuchen, mire, yo tengo una buena noticia. Y les empecé a predicar. Y la gente se entregaba a Cristo. En el entorno donde estamos. Una vez la primera vez que yo fui a Europa, fue hace como 35 años. Fuimos a España. Íbamos como cuatro hermanos. Y íbamos a una conferencia, a enseñar en una conferencia, pero de allí fuimos a Barcelona y ahí hay un pasadizo creo que se llama la Rambla, algo así. Los que conocen España, esto es en Barcelona, es como un pasillo largo, calles, ¿no? Están cerradas y la gente circula. Bueno, cuando llegamos allí, había un misionero mexicano de Puebla que dijo, ay, qué bueno que andan aquí, pero han llegado a la tumba de los misioneros, así dijo. Yo ya había oído esa frase, porque en ese tiempo, no sé ahora, creo que ha cambiado, pero en ese tiempo decían que España era de los países más duros para recibir el evangelio. Y entre los misioneros que iban y regresaban todos fracasados, aparentemente,
Le llamaban España la tumba de los misioneros y nadie quería ir. Y ese mexicano de Puebla me dijo: ay, pastor, has llegado al país más duro. No, aquí no te van a hacer caso, aquí no, la gente. Le digo: entonces, ¿qué haces tú? Dice: yo no he ganado ni uno solo para Cristo. Es que son bien duros, ¿no? Y luego da miedo predicarles porque luego te echan pleito y que no sé qué. Bueno, después de la conferencia, oye, vamos ahí a la Rambla, ¿no? Pues sí, vamos a conocer y a platicar, a ver qué vemos. Y luego, pero ¿saben qué? Tráiganse las guitarras, ¿no? Pues órale. Y ya estando ahí vimos un montón de gente. Oigan, ¿qué les parece si nos aventamos unas alabanzas? Pues órale. Y traíamos un amplificador. Y había una tienda ahí. Oigan, ¿nos deja conectar? Pues sí. ¿Qué van a hacer? Pues a cantar. Ah, que son mexicanos. Ah, ¿van a cantar música mexicana? Sí, vamos a cantar música mexicana. Y empezamos a cantar alabanzas. Y la gente empezó a oír y se empezaron a detener. Y se empezaron a juntar. Y se empezó a hacer 50, 100, 200. Y el que estaba dirigiendo la alabanza era un amigo mío, Miguel Casina se llama. Y yo me acerqué a un costal y le dije: ya, dame chance porque les voy a predicar. Y luego ya se hizo a un lado y les empecé a predicar. Y algunos así, ¿verdad? Y había enfrente de los primeros que se fue abriendo paso, yo lo vi, un hombre muy elegante, con una gabardina, vestido con traje, corbata, muy elegante el hombre, barba de candado, con bastón y sombrero así. Yo dije: ¿este no será el Catrín? No, pero era un hombre muy elegante, ¿no? Entonces yo lo vi cuando se iba abriendo paso. Y cuando a los 5 o 10 minutos que yo empecé a predicar, el hombre se adelanta y dice: ¡hey, escúchenme todos! Y empezó a hablar él fuerte. Y dijo así: toda mi vida he esperado que alguien me hable lo que está diciendo este mexicano. Toda la vida y nadie me ha hablado. Y hoy lo estoy escuchando. Dios, yo quiero ese Dios. Hijo. El misionero mexicano que estaba ahí estaba. Después hablé con él. No, yo hice un llamado. No, hermanos, entregaron a Cristo. Gracias, ore por mí. Horas nos estuvimos ahí orando por la gente. Después hablé con el misionero. Le dije: oye, ¿qué onda contigo? Ay, yo no sé qué pasó. Le digo: es que estás lleno de miedo y de temor y dudas. Y mejor regrésate, mano. A lo mejor fui un poco duro, ¿no? Dice: no, pero es que, le digo: no, ¿sabes una cosa? No puedes. ¿Cuántos años tienes aquí? 5. Y me había dicho que no había ganado a uno solo. Y nosotros en unos días ahí un montón. Hermanos, de una manera simple, sencilla, no fue planeada. Y para terminar, dice en Hechos 9:36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y alguien me dijo ahí que significaba gacela. Ok, así se llamaba, gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la levantó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos que creyeron. Pero ¿dónde se originó? Escuche, él simplemente llegaron allí a Jope y allí había una cristiana que se había muerto. Y él se entera, llega, y miren lo que dice en el versículo 40. Sacó a todos. ¿Por qué? A lo mejor lo perturbaban o no creían o estaban atónitos.
¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró, dice, y oró. ¿Qué oró? No dice, pero lo más seguro es: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Quieres que haga algo? Ora por ella porque la voy a resucitar. Simplemente obedeció y oró por ella. El Señor la resucitó. Esto fue notorio y muchos creyeron en el Señor. Tan simple y tan sencillo. Con esto termino. Yo sé que ya me extendí, pero aguánteme un minuto. Mire, cuando iniciamos Casa de Oración, dijimos, lo más natural es ponerle un nombre, ¿no? Iglesia Cristiana, Casa de Oración. Y pues le íbamos a poner un nombre allí donde nos reuníamos cuando iniciamos. El Señor me habló. Sí, yo sé que los que no creen dicen, ay, el Señor. Es más, de hecho, hace poco un pastor de por allá, por algún lugar, dijo: no, yo ya no oigo a Chuy Olivares. Dice, porque ya se desvió. Dice que Dios le habla. Da risa, ¿no? Yo tengo un Dios vivo, a mí sí me habla. ¿A ustedes les habla? Bueno, Dios, fíjense lo que me dijo el Señor en ese tiempo, 1982. Me dijo: Chuy, no pongas letrero. Suena raro, ¿no? Pues lo más normal es ponerle un letrero, ¿no? Le dije: Señor, pero ¿por qué? Dice, mira, observa así literal, así como lo oyen. Ahora no oí una voz, hijo mío. No, es algo acá interno, ¿entienden? Ustedes entienden, ¿no? A los que Dios les habla lo entienden, los que no, dicen que no, pues no lo entienden. Yo lo discerní así, ese sentir. Dice, observa cómo es la gente de Guadalajara. Y yo, no, pues son bien difíciles. La gente aquí, la zona donde, y todavía después de 40 y tantos años, Guadalajara es de las ciudades con menos cristianos de todo el país. Toda la gente que compone el Bajío, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, toda esa zona es donde menos cristianos hay hasta la fecha. ¿Por qué? Es donde están los santuarios religiosos más fuertes. A lo que voy es donde hay una resistencia por cuestión religiosa. Bueno, la gente es dura, la gente sí. Y me recordó el Señor: ¿qué hacías tú cuando ibas caminando por alguna calle y mirabas Iglesia Cristiana La Nueva Jerusalén? ¿Saben qué hacía yo? Me pasaba a la otra acera, porque esos son hijos de Martín Lutero, esos son hijos del diablo. Así me decían cuando yo era niño, iba a la doctrina. Entonces yo veía una iglesia cristiana y me pasaba, y de cruz. Porque generalmente utilizan nombres: Iglesia Cristiana el Monte Oreb. ¿Qué es ese monte? ¿Dónde está? Oye, yo conozco el Cerro del Cuatro, pero el Monte Oreb pues no lo conozco. Entonces yo les expliqué, bueno, no pusimos letrero. Y, oiga, ¿por qué no ponemos no les explicaba porque no me van a entender. Pero Dios me había hablado. Bueno, al paso de los años, ya aún llegando aquí, fíjense qué cosas. He platicado con gente, le digo: oye, ¿cómo llegaste aquí? No, pues así y así. Hay gente que pasando, hay gente que pasa en el auto. Un día me detuve y entré y algo me tocó el Señor. Otros dicen que pasan en el tren. Oye, ¿qué tanta gente? O sea, muchos testimonios a través de 42 años. Pero yo les preguntaba: oye, si hubiera habido un letrero allá afuera, ¿qué hubieras hecho? No, yo no entro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, pues es que pues a uno, no, aquí tú ves iglesia fulana de tal, y la gente le saca la vuelta. No sé si me están entendiendo. Yo les pregunto, ¿hubieran entrado si dijera Iglesia Cristiana, Casa de Oración? O sea, que no era una iglesia, tradicional. Difícilmente, ¿sí o no? Nada más por el nombre. Un montón de testimonios. Hermano, si hubieras visto un letrero allá afuera, ¿hubieras entrado? No hubiera entrado. Y yo,
aún después de años, y no cabe duda, Dios me había hablado. Ahora fíjense, ahora es al revés. Ahora, no hace mucho el Señor me dice, ahora sí ya pon un letrero. Ya estamos por ponerlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el entorno de aquí de la ciudad ha cambiado tanto. El Guadalajara de hoy no es el mismo de hace 40 años, ¿eh? Ya la gente está más abierta, piensan diferente, es bien diferente. Ahora el logo, ese loguito que está ahí atrás, ese lo ve mucha gente, nada más de ver y entran. Ahora, no que tenga poder ese logo y al rato lo traigan aquí en la espalda. No, pero por las redes sociales, que luego la gente lo ve y de alguna manera, y porque así son las cosas ahora. Fíjense, se tradujo en la salvación de un montón simplemente por eso. ¿Ven? De una manera simple y sencilla. Ve y cuéntales a los tuyos. Ay, hermano, pero yo ni siquiera he estudiado la Biblia, no sé ni un versículo. Me acuerdo de mi mamá que decía, ay, hijo, yo no sé nada de la Biblia. No, mamá, nada más cuente. Y yo le compartí algo de esto. Una vez fui a visitarla y llegué y la vi que estaba en la esquina de ahí de la casa donde ella vivía, y estaba rodeada como de 8 señoras, y estaba mi mamá, manoteaba y estaba ahí. Y entonces yo me acerqué por detrás, y así a 1 metro, y la estaba escuchando, y estaba, no, el Señor puede cambiar tu vida, y mira, la Biblia dice que esto, y la gente la escuchaba. Oiga, yo quiero al Señor, puede orar por mí, ahorita oro por usted. Y yo escuchándola, mira, las llevó a los pies de Cristo, las evangelizó, las abrazó, las invitó a la congregación. Ay, sí, oiga, yo vivo aquí en los departamentos. Ay, oiga, pues yo vivo en la vuelta, puede hablar. Claro que sí, cuando quieran les hablo. Y ya que se despidió y volteé así, ay, hijo, aquí estabas. Le digo, mamá, pues no, que yo la oí hablar todo lo que digo. Ay, hijo, no sé de dónde me salía tanto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que los que creyeran en Él, de su interior, ¿qué? Correrían ríos de agua viva? El Evangelio. Una señora simple, sencilla, chaparrita de este tamaño, pero amaba al Señor y le testificaba a su manera, en su sencillez, y ganó a muchos para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Así es que reciben la palabra, ve y cuéntales a los tuyos. Y si quieres usar el Face, pues también úsenlo bien y compartan textos de la Biblia, que más de uno lo va a leer. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la nobleza de tus hijos en esta mañana, Señor, que han estado pacientes escuchando tu palabra por bastantes minutos. Pedimos, Señor, que esta palabra quede bien sembrada en sus corazones. No necesitamos toda esa mercadotecnia y todo ese aparato burocrático para evangelizar. Cada uno de nosotros puede ser un testigo, seremos un testigo en lo personal, que se va a traducir en salvación para muchas personas. Así es como de esta manera nos has guiado, Señor, y tú has bendecido la obra. Y mucha gente se ha salvado, mucha gente te ha conocido, muchos han sido sanados, muchos con milagros extraordinarios, con un despliegue de tu poder, Señor, bendiciendo a los que te necesitan, a los que claman por ti, a los que te buscan, Señor. Oramos por aquellos que se resisten, que son dubitativos, que son incrédulos, aún ya siendo cristianos, y debaten mucho acerca de si hablas tú o no hablas. Que volvamos a esa sencillez, o al menos, Señor, los que estamos aquí,
Queremos retornar a esa sencillez, Señor, y traer a muchos hijos tuyos a tu presencia, mucha gente a tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, usa a cada uno, Señor, de mis hermanos aquí como un testigo de las maravillas que tú has hecho en sus vidas. Dales gracia y ayúdales, Señor, en su testimonio. En el nombre de Jesús, adoremos a Dios. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Te damos gloria a ti. Aquí, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades,
diste luz, Jesús. Y puedo cantar de tus grandezas, Señor, tus maravillas. Solo tú eres digno, Jesús. Vamos a ofrecer un fuerte aplauso al Señor.